Hola, bueno, hoy quería hacer un video donde explicar para la gente que no sabe o que nunca lo ha hecho, cómo leer la Biblia, cómo entenderla, cómo saber las cosas donde están, cómo buscar un versículo, cómo buscar un pasaje. Entonces vamos a verlo. Esta es una Biblia Reina Valera 1960, una Biblia normal. Suele ser las que venden en la librería. Tiene una cremallera para cerrarla y es de material de blue jean o de vaquero. Normalmente la Biblia te suele traer mapas. Aquí vemos los mapas y te pone Canaán, distribución de las tribus. Entonces aquí te aparece en los mapas. Aquí te pone, para si alguien te la regala, para la Biblia. Aquí pone Santa Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Esta es entera, como lo pone aquí. Puedes comprar el Antiguo Testamento solo o puedes comprar el Nuevo Testamento solo. Como ya les dije, esta es de Casiodoro de Reina, la Reina Valera de 1960. Aquí encontramos lo que son la tabla de los libros, tanto del Antiguo Testamento, que está en esta sección, como del Nuevo Testamento. Entonces aquí podemos ver que vienen los libros Génesis, Éxodo, Levítico, vienen por orden, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros encontrar un libro? Por ejemplo, en Génesis te pone los capítulos que tiene y te aparece en la página número 1. Entonces, la página número 1 es esta. Normalmente las páginas de la Biblia suelen venir en un numerito pequeñito con la línea esta de separación, ¿ven? Aquí, esas son las páginas de la Biblia. Vamos encontrando las páginas de la Biblia. Entonces, por ejemplo, yo quiero buscar el libro de Nehemías en la página 630. Entonces me voy a la página 630. Y aquí la encuentro, el libro de Nehemías. Entonces es muy fácil cuando a la hora de querer leer y queramos empezar, vamos al índice de la Biblia y aquí nos pone los libros que hay, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Yo la tengo pintada y todo por del uso y de leerla. Entonces aquí también tenemos un índice alfabético y los libros y sus abreviaturas. Muchas veces cuando estamos en algún sitio no nos dicen el libro o alguna nota, no nos dicen claramente el libro, sino que directamente nos dicen las abreviaturas. Entonces, por ejemplo, Abdías es A, B, D. Amós es A, M. Cantares es CNT. Efesios es EF. Porque muchas veces podemos encontrar algún versículo, pero no ponga el nombre entero, sino que pone la abreviatura. Entonces así podemos aprendernos las abreviaturas de los libros. Aquí aparece un prefacio y puedes leerlo y siempre vas a encontrar las separaciones, el Antiguo Testamento y también la separación del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es antes de Jesús. Todos estos libros son antes de la venida de Jesús. Y el Nuevo Testamento es después de la venida de Jesús. Entonces vamos encontrando los libros. Vamos a coger alguno que no tenga nada. Por ejemplo, a mí me dicen, vamos a leer Levítico. Entonces yo me voy al libro de Levítico. Y el número que aparece siempre en grande es el capítulo.
¿Ven? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Y los números estos en pequeñito son los versículos. Entonces, si a mí me dicen, vamos a leer el capítulo 2, versículo 7. Entonces yo, capítulo 2, versículo 7. Que son estos números en pequeñito. Entonces así yo busco en la Biblia. Otra de las cosas que viene en la Biblia, por ejemplo, es este separador. Para, por ejemplo, donde leemos, dejamos el separador. Y así a la próxima vez que volvamos a leer sabemos por dónde íbamos. ¿Qué más puedo decirles? Al final de la Biblia del todo encontramos notas. Son notas que aparecen en los capítulos. Por ejemplo, acá dice Génesis capítulo 2, versículo 23. Entonces aquí aparece la abreviatura de hebreo y aparece una palabra en hebreo. Entonces, cuando yo estoy leyendo, me dice capítulo 2, versículo 23. Cuando yo estoy leyendo la Biblia, encuentro, por ejemplo, alguna palabra que no entiendo. Que dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces vemos cómo aparece como una especie de letritas aquí, no sé si las ven. Esas letritas, pues esas son las notas que aparecen acá. Entonces, cada libro trae sus notas, cada libro de la Biblia. Aquí nos pone una tabla de pesos y medidas, los glosarios, mapas y ayudas especiales. La tabla de pesos y medidas es muy importante porque, por ejemplo, en la Biblia nos habla de ciclos, de talentos, de términos que no conocemos porque nosotros no vivimos en esa época. Pero aquí nos vienen las tablas para nosotros convertirlas a lo de hoy en día. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hablaba de pesos y monedas. Una jera era en ciclos 0,57 gramos de plata. Un ciclo, la unidad básica, que eran 11,4 gramos de plata. Entonces aquí podemos convertir. A la hora de nosotros leer, pues podemos acercarnos un poco más a la actualidad y saber cuánto o qué querría decir en ese momento. Aquí encontramos las del Antiguo Testamento y aquí encontramos las del Nuevo Testamento. El glosario. Aquí vamos a encontrar palabras que nosotros no comprendamos, como por ejemplo Asera, Astarot, Baal, concilio, el día de reposo, faraón, fariseos. Vamos a encontrar palabras que no podamos entender. Entonces aquí venimos y las buscamos y aparecerán. También nos trae esto, que son los mapas. Aquí podemos ver mapas del mundo antiguo, de Egipto y Sinaí. Entonces es muy interesante que nosotros, aparte de leer la Biblia, podamos analizarla y podamos comprender muchas cosas que a lo mejor estás leyendo y dice en el antiguo Egipto estaba tal cosa. Entonces uno viene aquí porque, como ya saben, desde la época de Jesús han cambiado muchos sitios, han cambiado los nombres, han habido conquistas, han habido cosas. Entonces todo esto ha cambiado. Entonces aquí nos pone las antiguas cosas para que nosotros nos situemos en el mapa y podamos comprender mejor el contexto del texto.
Entonces, por ejemplo, antes, por ejemplo, Decápolis, Maús, aquí, por ejemplo, Judea, Hebrón, aquí nos aparece el Mar Muerto. Entonces podemos comprender mucho mejor la palabra de Dios. Por ejemplo, acá nos aparece la Jerusalén del Nuevo Testamento. Entonces aquí la vemos. Podemos encontrar dónde estaba el templo. Podemos ver el valle del Cedrón, el valle de Hinnom, porque de estas cosas habla en la Biblia. Entonces podemos venir y situarnos mejor en la palabra. Y aquí nos aparece cómo leer la Biblia. Muchas veces decimos, es que no sé cómo leerla, es que no la entiendo, es que no sé por dónde empezar, ni qué hacer. Entonces tú te vas a tu Biblia y vas a encontrar cómo leer la Biblia. Luego, por ejemplo, cómo encontrar ayuda en la Biblia. Muchas veces tenemos problemas o tenemos alguna cosa y no sabemos cómo encontrar ayuda en la Biblia o cómo refugiarnos en la Biblia. Entonces aquí, por ejemplo, nos dice ayudas en circunstancias especiales, cómo ser un buen amigo. Nos pone Proverbios 17, San Lucas 10 del versículo 25 al 37, Juan 15 del 11 al 17, cómo ser un líder, cómo cuidar de las viudas y los ancianos, cómo celebrar el nacimiento o la adopción de un niño. Entonces muchas veces decimos, es que la Biblia es un libro más, la Biblia es una historia o una fábula, o mucha gente en su ignorancia piensa que la Biblia no es nada, pero esta es el manual que Dios nos dejó para la vida. Si nosotros obedecemos todo lo que pone en la palabra de Dios, nos va a ir bien. Esa es la promesa que Dios nos ha dejado. Si obedecemos a Él en todo, nos va a ir bien todo. Entonces, aunque tengamos problemas, vamos a saber salir de ellos. Aunque se presenten circunstancias, vamos a saber salir de ellas. ¿Por qué? Porque nos vamos a refugiar en su palabra. Porque vamos a buscar lo que Dios dice para cada momento. Por ejemplo, ahora con esto de lo que ha pasado del virus mucha gente no ha sabido qué hacer. Pero aquí en la Biblia hay una historia, por ejemplo, de Egipto, donde nos habla de 10 plagas que hubieron en Egipto y cómo el pueblo de Israel salió victoriosa de todas ellas. Entonces, los que amamos a Dios, los que obedecemos a Dios, los que creemos en su palabra, aunque pase lo que pase en el mundo, siempre nos va a ir bien. Y todo lo que nos pueda pasar nos va a llevar a un buen camino y a un buen puerto. Entonces nosotros tenemos que leer la palabra y siempre examinarla y buscar. Miren, trae muchísimas ayudas, muchísimas. Por ejemplo, para aplacar el orgullo. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Cómo instruir a los niños para respetar la autoridad civil. Cómo obtener perdón, cómo buscar la ayuda de Dios, confrontando sentimientos que perturban. Está enojado, está ansioso o enojado, se siente deprimido, se siente frustrado o engañado, está frustrado, es usted impaciente. Aquí nos pone muchísimas cosas que podemos encontrar. Y podemos encontrar también esto, lo que dice la Biblia acerca del perdón de Dios. Entonces, son muchas las cosas que vienen en la palabra y todo esto viene en las últimas páginas de la Biblia, solo que muchas veces no sabemos que están ahí. La concordancia. Aquí suele venirte cuando uno está leyendo. Hay pequeñas, como por ejemplo aquí, vienen pequeñas letritas o numeritos. Entonces, por ejemplo, Jeremías capítulo 1, versículo 3, dice, le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mismo mes quinto.
Esto mismo lo podemos encontrar en Segunda de Reyes 23:36, luego en Segunda de Reyes 24:7, en Segunda de Crónicas 36 del 5 al 8. Entonces, este mismo versículo lo podemos encontrar en varios libros de la Biblia. Y es importante que nosotros aprendamos esto, aprendamos a buscar. Entonces, vienen esas concordancias aquí, o sea, vienen bastantes cositas, o sea, bastantes páginas, vienen en orden alfabético, entonces es muy fácil encontrarlo. Es como una especie de concordancia. Aquí igual nos viene cómo poder entender esto. Entonces, como ven, es bastante. A la hora de nosotros leer es simplemente saber utilizar la palabra de Dios para hacer las cosas bien, para encontrar las cosas mucho mejor y poder comprenderlas a plenitud y poder hacer bien solamente consultando la palabra de Dios. Luego puede uno buscar en otros textos o en otros libros de gente que haya estudiado la palabra, pero normalmente todo te viene aquí. Hay diccionarios bíblicos que podemos también utilizar para comprender la palabra, o podemos comprar más adelante que hayamos estudiado y leído bien la palabra de Dios. Podemos comprar una Biblia de estudio que nos va a enseñar y vamos a comprender muchísimo más, a más a profundidad, lo que es la palabra de Dios. Como ven, son bastantes las hojitas de la concordancia. Entonces son muchísimas. Además, al ser tan finitas, son más. Y al final nos aparece también otros mapitas de antes. Entonces, la Jerusalén del Nuevo Testamento, Palestina en tiempos de Jesús. Entonces, esta es una forma en la que podemos estudiar la palabra, comprender mucho mejor. Y una de las cosas es, hay Biblias que les voy a enseñar. Hay Biblias que traen las pestañitas y uno puede ya directamente buscar el libro, como por ejemplo esta Biblia que es de estudio. Entonces aquí me vienen, como ven, el libro, ¿no? Me pone Juan y aquí viene ya separado, y no sé si se alcanza a ver, pero trae como una especie de ranurita porque puedes meter por acá. Ven que viene como cortada las hojas para que uno pueda cogerla. No sé si se alcanza a ver, si lo ven esto. Entonces viene como en una especie de relieve. Esta es la Biblia que yo les decía, la Biblia de estudio, donde la explica mucho más a profundidad. O sea, no es tan simple como esta, pero aquí explica todo mucho más a profundidad, te habla de más historia. Entonces, si quieren que haga un vídeo sobre esta Biblia, me lo escriben abajo en la cajita de información y yo se las enseño y se las muestro como esta Biblia. Entonces, normalmente la Biblia viene sin nada, viene así, lisa, sin nada. Entonces, esta al no traerme nada para separarme los libros, yo lo que hice fue pegarle post-it o papelitos y puse las abreviaturas para a la hora de buscar ir muchísimo más rápido. Por ejemplo, Cantares, entonces aquí yo lo encuentro. Isaías, aquí. ¿Qué quiero leer? Romanos, pues está aquí. Entonces es mucho más fácil. Entonces espero que les haya gustado el video, que hayan comprendido, que a la hora de leerla puedan saber cómo buscar y cómo buscar ayuda en la Biblia, cómo encontrar los libros, cómo saber cuáles son los capítulos, cuáles son los versículos.
donde están las páginas, todo. Y espero que les haya sido de bendición este video. Va dirigido especialmente para la gente nueva que nunca ha leído la Biblia. Y si les ha servido y les ha sido útil, darle like. Por favor, compartan el video y suscríbanse al canal porque subo videos semanalmente para que sigan viendo. Dios los bendiga a todos y que tengan un buen día.